Amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. En algunas circunstancias, hoy estoy un poco así como diríamos, tengo un amigo que dice que cuando está estresado le entra la risa tonta. Un saludo para mi amigo de Sevilla. Pero lo cierto es que a mí no me entra la risa tonta, pero lo que me entra cuando pasas un estrés con la edad. Y creo que es un buen síntoma porque significa que estás aprendiendo a gestionar o que ya empiezas a gestionar bastante bien el estrés. En mi caso no tanto la risa, sino el cachondeíto, la ironía, la broma, ¿no? Cuando me pongo sarcástico, irónico, empiezo a gastar bromas, es cuando trato de dar salida a ese estrés. Pero lo cierto es que yo cada vez me estreso menos. Por eso he pensado en varios títulos en este vídeo. He pensado títulos que me daba cuenta que no eran muy positivos el mensaje. Y quiero ser positivo. Quiero ser positivo porque ¿de qué sirve que nos quejemos las personas con superdotación? De cómo funcionan las cosas. A mi alrededor hay muchas personas superdotadas, ya lo he dicho, tanto miembros de mi familia como en el trabajo. Y es una letanía constante. Cuando hablamos entre nosotros, muchas veces ocurre que nos estamos contando nuestras penas, ¿no? Vivimos en un mundo, las personas superdotadas, que no entendemos, un mundo que tampoco nos entiende a nosotros. Nosotros tenemos unas características muy diferentes que hemos ido esbozando a lo largo de varios vídeos y que explicaremos todavía mejor en un próximo vídeo, que no voy a adelantar la temática, pero que creo que lo va a terminar de explicar todo bastante bien. Y además de forma científica, pero lo dejaré para más adelante, porque esto hay que preparárselo muy, muy, muy bien, con una gran documentación, y cuando lo repose bien, en ese vídeo vamos a explicar por qué somos así las personas superdotadas desde un punto de vista puramente científico. Bien, lo cierto es que en el diario vivir, como digo, nos ocurren un montón de cosas que nosotros no entendemos, nos estresa, porque vivimos sobre todo en la racionalidad. Porque aunque lo hemos dicho, en un superdotado todo lo mental está amplificado, y lo mental no es solamente lo racional, la gente está equivocada. Lo mental son también las emociones. Lo que pasa es que en nuestra cultura siempre decimos, no, el corazón es lo emocional, y la mente, como si el corazón pudiera procesar emociones. No, el corazón simplemente late más deprisa o más despacio según las emociones que se producen en tus centros emocionales cerebrales, ¿no? Pero lo cierto es que en un superdotado todo está amplificado, tanto la emoción como la razón. Y esto es un lío. Es un lío porque cuando vemos el caos en el que vivimos, en uno de los vídeos lo titulé Acepta el caos, cuando vemos el caos en el que vivimos, lógicamente nos estresamos por partida doble. Para que alguien no marciano entienda lo que es el estrés de un superdotado, tiene que pensar que es un estrés doble. Es un estrés por lo que no entendemos, y es un estrés por la resultante emocional de todo eso, esa sobrecitabilidad emocional de la que ya hemos hablado también en otro vídeo. Y en estas conversaciones que mantenemos entre personas superdotadas, en los foros, que hay varios, ya hemos hablado también de los foros, en conversaciones simplemente de tú a tú, en llamarnos por teléfono, en todas esas conversaciones que mantenemos, bien sean digitalmente o personalmente, siempre, como digo, es una letanía. Mira lo que me ha pasado, yo a estos tíos no los entiendo, refiriéndonos a los terrícolas, etc. Hemos dicho que esto nos produce doble estrés, pero yo el mensaje que quiero lanzar aquí es positivo en este vídeo, y es que aprendas a gestionar ese estrés emocional y racional con una estrategia múltiple. Por un lado, darte cuenta que tú no vas a cambiar el mundo, que eso ya lo hemos abordado en otros vídeos. Segundo, darte cuenta que te tienes que adaptar o conformar al caos, también lo hemos hablado en otro vídeo. Y en este vídeo yo quiero aportarte otra idea, y es la idea de la paciencia, de la resistencia. Con el paso del tiempo, hasta el más tonto de los terrícolas se dará cuenta que se equivoca.
Si tú sigues manteniendo el timón firme y adoptas el dicho que decía Camilo José Cela y Trulloc, el famoso escritor español, que tenía una frase célebre: el que resiste gana. Y es radicalmente cierto. En un país como este, España, el que resiste gana. Camilo José Cela era una persona con una enorme clarividencia. Supongo yo que sería también superdotado. Ejerció de novelista, de periodista, de ensayista, editor de revistas literarias. Tuvo una actitud también como parlamentario, como senador, mejor dicho. Fue conferenciante, fue académico de la Real Academia Española. Resultó galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, Premio Nobel, nada menos, de Literatura en 1989, Premio Cervantes en 1995, uno de los máximos galardones de la lengua española. Y una persona que, bueno, que tenía una ironía, un sarcasmo impresionante y enormes anécdotas de él, ¿no? Algunas escatológicas, ¿no? Como conocemos bien los españoles de cierta edad. Pero bueno, él tenía esa frase y yo creo que él entendía perfectamente en sus novelas, en sus ensayos, en sus libros, entendía perfectamente el carácter del español. Y sabía que este es un pueblo al que le va mucho el talibanismo, el adoptar posiciones radicales, ¿no? Esa es la sangre. No lo estoy criticando, digo que tenemos esa característica. Eso también tiene cosas buenas. Cuando algo realmente merece la pena, nos apasionamos y luchamos contra ello o a favor de ello. Pero lo cierto es que España es un país, y muchos países latinoamericanos yo creo que les debe pasar algo parecido, porque es una herencia cultural también, una hibridación entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Les debe pasar lo mismo. Yo me he encontrado también esa pasión, por ejemplo, en Argentina, me la he encontrado en Italia, me la he encontrado en Grecia, me la he encontrado en muchos países, ¿no? Y realmente eso está muy bien para vivir con intensidad, pero está muy mal cuando tienes que trabajar. Porque las decisiones que se adoptan como veletas no son decisiones que a un superdotado las dijera bien, porque nosotros, insisto, tenemos esa visión racional de las cosas. Por ejemplo, si yo trabajara en el Ministerio de Sanidad y una ministra decidiera comprar millones de dosis de una vacuna que no está bien probada y que todos los organismos internacionales dicen que no se debe usar, y el país hubiera gastado un dineral en hacerlo y yo estuviera dentro de una oficina que se encarga de este tipo de cosas, yo evidentemente, si soy una persona superdotada, pues estaría con un estrés tremendo. Si no eres superdotado y lo que eres es un trepa que lo único que haces es obedecer órdenes y decirle a los de arriba lo buenos que son y a los de abajo pisarles el cuello, que es lo que hacen muchos terrícolas, pues yo estaría bien contento porque lo vería como una oportunidad de medrar. Sí, ministra, usted lo ha hecho estupendamente. Pero lo cierto es que cuando se produjo la gripe aviar, el Ministerio de Sanidad hizo el idiota, vamos a decirlo así claramente, por comprar esas vacunas que además estaba claro que eran inservibles. También se hizo el tonto, vamos a decirlo con más suavidad, no quiero ser agrio, cuando no se vio una crisis económica desde 2008 y el gobierno de entonces dijo que bueno, que eran brotes verdes, que esto nos íbamos a recuperar, etcétera, y no se pusieron las bases para solucionar esa crisis y el resto de países europeos adoptaron decisiones mucho antes que España, y en España la crisis tuvo un efecto tremendo. Hasta el ministro de Economía dimitió para no verse envuelto en esa decisión. Es tremendo ver cómo la clase política, por ejemplo, improvisa decisiones que nos afectan a todos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, con el tema de las renovables. Se dan subvenciones a la energía solar y luego se retiran, provocando el efecto inverso del que se esperaba. Y desde el año 2014, creo recordar, hasta la fecha no ha crecido. Nosotros llevamos un crecimiento sostenido en energía solar. España es un país idóneo para energía solar, ¿verdad? Llevamos un crecimiento sostenido y de repente en el 2014 se para porque empiezan a huir empresas de energía solar. Pero bueno, también lo podemos aplicar al resto de países europeos. Viene la guerra de Ucrania y ¿qué pasa? No sabíamos que éramos dependientes del gas. ¿Por qué no hemos hecho biogás, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos fertilizantes orgánicos y los tenemos que comprar fuera? En fin, los terrícolas solo nos meten en líos. Es otro tema de otro vídeo que desarrollamos también. Pero ante eso
hay una cosa que tenemos que tener clara las personas con superdotación. Si queremos vivir en este mundo con un mínimo de paz mental, sobre todo, y de paz emocional, convencernos que estamos rodeados de tal caterva de simples tomando decisiones absurdas, convencernos realmente de que no hay solución. Lo único que tenemos que hacer es nuestro trabajo de la mejor manera posible. A título personal, a mí me están ocurriendo todos los días, en menor escala que estos problemas que os he contado, que afectan a todo un país o incluso a un continente. O sea, que gente así la hay en las esferas más altas. Yo cuando era joven pensaba que en gobiernos nacionales o europeos o en posiciones tan altas había gente que sabía hacer las cosas. Ahora que soy adulto me doy cuenta que hay idiotas en toda la escala de mando, desde lo más alto a lo más bajo. Y no quiero ser más específico para no tener consecuencias legales, pero vamos, es evidente que hay decisiones que son realmente espectaculares. Yo, por ejemplo, no me imagino qué clase de mente es necesaria para delinquir, robar el dinero de los parados, por ejemplo, gastárselo en cocaína y prostitutas y quedarse tan pancho. O sea, yo sería incapaz de hacer eso. Es decir, la soberbia intelectual o la falta de consciencia para hacer algo así es algo que a mí me deja perplejo, absolutamente perplejo. Pero insisto, en el diario vivir no hace falta ir a esos ejemplos. En el diario vivir nos ocurren cosas todos los días, ¿no? ¿Por qué alguien, por ejemplo, te aparca en tu cochera y deja el coche durante 8 horas? ¿Qué espera? ¿Que no llames a la grúa? Y en algún momento, en un garaje por el que entran 3 coches nada menos, va a haber alguien que necesite sacar el coche o entrarlo. Es decir, las probabilidades son de 3 coches multiplicadas por 2, que serían de entrada a salida. Es decir, si tú has dejado el coche 5 horas o las horas que sea, has ido por la mañana a las 7, dejas el coche y te vas y no apareces hasta las 4 o a la hora que sea, es evidente que en algún momento alguien va a entrar a ese garaje o va a salir. Por tanto, pues esto lo estás viendo. ¿Hay que estresarse? No, hay que llamar a la grúa y Santa Pascuas. ¿Ves, por ejemplo, que tu jefe no cambia el tóner de las impresoras de tu empresa? Llegan los clientes y no hay tóner. ¿Quién hace algo así? Porque esa es decisión del jefe, las compras de esa empresa, de esa pequeña empresa. Pues alguien que evidentemente no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia. Es decir, estás perdiendo clientes, membrillo. ¿Ves, por ejemplo, que toman decisiones sobre políticas de compra de mascarillas en plena pandemia a un precio 3 veces mayor que el precio del mercado? No es que no teníamos más remedio y tal. Y luego esas mascarillas no sirven, no tienen la calidad requerida. Es que no se podía haber previsto esto y hacer una fábrica de mascarillas. Es un producto tecnológicamente tan complejo, una mascarilla, como para no haber previsto esto. La política de, por ejemplo, tú estás pidiendo a los ciudadanos que ahorren agua y estás subvencionando maizales en zonas áridas de Castilla, por riego por aspersión. A ver cómo se come eso. Y insisto, anécdotas del diario vivir. Vas paseando con tu perrito por el parque y ves 3 señoras emperifolladas, ¿no? Estas así que van creyéndose la élite, ¿no? Con unos pañuelos por aquí, unas ropas que se ve que no son baratas, ¿no? Con su pequinés suelto. Las 3 señoras hablando. Digo, ya está, tate. Yo las veo a 200 metros, bueno, no tanto, a 50 metros, 100 metros, y digo, ya está, me voy por otro lado. Y cojo un camino lateral, con mi perrita, tranquilamente. Y viene el puñetero pequinés detrás de mi perra. ¿Qué espera la tía esa? ¡Ay, Cookie, ven, Cookie, ven! ¿Qué espera la tía esa? Pues que coja a mi perro, evidentemente mi perra, que tiene su carácter, se dé la vuelta y le enseña los dientes. Y el otro se envalentona y va mi perra y se tira a por él. Claro, yo la sujeto. Y yo sigo caminando.
Yo sigo caminando por mi vereda sin alterarme, porque he aprendido que los terrícolas son así, no quiero insultar, pero son así de idiotas, vamos a decirlo así. Es decir, es evidente que si tu perro funciona de esa forma, lo deberías sujetar o no sé. Total, que yo sigo por mi camino, el perro encebollado con mi... seguir a mi perra, ¿no? Cookie, ven. Y la señora, claro, con tacones. A ver, ¿quién baja a un parque con tacones? ¿Qué clase de persona va a un parque a pasear con tacones? Claro, la señora no puede, que se trastrabille con el tacón, que no sé qué. Y yo pensé, en eso ocurre hace 5 años. Yo me cabreo, me doy la vuelta y digo, señora, es que no se puede llevar el perro suelto. Y entonces la tía se me pone farruca, porque para eso pertenece a esa clase alta, empoderada, ¿no? De ignorantes, en el fondo. Porque, bueno, me voy a meter un poco en la psicología también, porque yo ya he vivido mucho y ya me doy cuenta de la psicología. A ver, esa señora está empoderada por el matrimonio que ha hecho, porque es evidente que de aquí le falta bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tipa me persigue por todo el parque. Y entonces yo cojo y sigo caminando. Insisto, yo no me altero. Yo sigo caminando. El problema lo tiene ella, no lo tengo yo. Sigo caminando y la tía corriendo detrás. Cookie, imagínense la escena. Cookie, ven, por favor, se puede parar, por favor, se puede parar. No, señora, no me paro. Y si la tipa llega a mí y me echa un broncazo, la miro así. Y la tía sigue. La hago así. ¿Pero usted qué pasa? ¿Esto que es tonto? Señora, no sé qué me está diciendo porque me he dejado el sonotone, me he dejado el audífono en casa. Porque me gusta salir a pasear sin ruido, sin audífono. Cuando lleve el audífono, me dice usted lo que quiera. Y me voy. Y son tapacuas. En otra ocasión, mi perra estaba en celo, tuve que sacarla al parque, atada, por supuesto, llevaba un bastón para espantar si había algún perro suelto, y veo 3 perros que se acercan a ella. A lo que van, ¿no? A tiro hecho. Y les digo a los dueños, por favor, recojan los perros que mi perra está en celo. Y Bonnie contesta, pues mejor así el mío se lo pasa estupendamente. Un tío así gordo. Como una esfera de gordo. Era un mes de julio, junio. Hacía bastante calor, serían las 11 de la mañana. Digo, así te vas tú a enterar. Me puse a correr. Así, tranquilito, un pasito normal. Y si ves al gordo detrás de su perro, porque claro, salí del parque y me fui por una zona de carretera. Claro, no quería yo que le atropellaran a ese perro, válgame Dios, pero sí que salí por el parque por una zona de carretera. Y cuando el tío vio eso, salió corriendo detrás. Por favor, pare, tío, que se va a la carretera. Y salen los otros 2 corriendo, imagínense la escena. Un gordo corriendo que nada más, jadeando, y los otros 2 corriendo detrás a por el perro que se iba detrás de mi perra. Y yo, tranquilamente, haciendo footing y saliendo del parque. Tranquilamente, vamos para mi casa. Total, ya he paseado, ¿no?, con mi perra. Desde ese día, el tipo me ve y se da la vuelta. O sea, los terrícolas acaban cayendo en su propia estupidez. Entonces tú lo único que tienes que hacer es mantener el timón firme y tener paciencia. A ver, ¿cómo se come? Y no voy a hacer ninguna referencia. ¿Cómo se come? El que tú llegues con 28 añitos a un centro de trabajo y te hagan la vida imposible todo el mundo. Tú eres el enemigo público número 1. Tú eres lo peor de lo peor. Y 30 años después empiecen a darte palmaditas en la espalda, que tío más majo, que no sé qué, hola, y te vayas a comer con las máximas autoridades, cuando antes ni siquiera el conserje te miraba a la cara, por miedo a qué dirían los demás, ¿no? No te miraban a la cara los de mantenimiento, no te miraba nadie, o sea, te trataban como si tuvieras la peste, porque el de arriba había dado la directriz, a este no se le habla. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues por tu camino, sigues con tu trabajo, con dificultades. Algún día escribiré un libro de las dificultades que he tenido que pasar yo, que son increíbles. Voy a contar solo una anécdota para que nos hagamos idea. Yo tenía un ordenador que no tenía ni CD-ROM. Cuando actualicé del Windows 95 al 98, años A, tuve que hacerlo a través de la red y me tuvo que dejar el ordenador uno de conserjería. Esos eran los medios de trabajo que yo tenía.
Y aún así he estado publicando en revistas científicas. No tengo tanto currículum como debería, pero tengo un buen currículum. He estado publicando en revistas científicas de primer orden. Esa es la resistencia a la que yo os estoy hablando. Es muy difícil aguantar todo este aluvión de impresentables que nos toque aguantar, ¿no? Porque además los atraemos, ya lo hemos dicho en otros vídeos. Atraemos este tipo de perfiles. Obviamente no todos los terrícolas responden a estos perfiles, pero los que sí responden son atraídos por nosotros. Cuando ya te mentalizas y dices, mira, yo con esta gente no puedo cambiarles, voy a seguir con mi camino, igual que con esa de la perrita, ¿no? Voy a seguir mi camino, no puedo cambiar a esta gente, no puedo ser como ellos tampoco. Yo lo que tengo que hacer es seguir mi camino, con dignidad, sin enfadarme con nadie, tratando de ser lo más pacífico posible, tratando de digerir todo ese estrés, ¿no? De aguantarlo, de buscar salidas a ese estrés, de mentalizarme, insisto, que el mundo funciona como funciona. Sigues tu camino. Haces un canal como este. Yo no sé si todo este cambio actitudinal tendrá que ver con este canal o con muchas cosas. Me dicen algún familiar mío que es un goteo de acontecimientos, pues que has publicado, que estás haciendo las clases medianamente bien. Recuerdo cuando llegué a un centro en el que ya no trabajo, que otra de las chismorreos que había era que yo no sabía dar las clases y tuve las mejores valoraciones dando clase de casi del centro el primer año, no el primer año, el segundo año. Y bueno, hay que entender cómo funciona esta gente, hay que entender que los terrícolas funcionan de una forma en la que obedecen consignas, es decir, básicamente funcionan, lo hemos dicho en otros vídeos, por una estructura militar, es decir, ellos tienen en la cabeza un escalafón. Y cuando el de arriba lanza una consigna contra ti, tú eres el enemigo público número uno. Si el de arriba de repente, por la razón que sea, ve que juntarse contigo paradójicamente le puede dar un estatus, que tú acabas siendo como el tío raro del centro, pero al mismo tiempo el creativo, el que tiene ideas originales, y a ti te ven más relajado porque ya pasas de todo, entonces ahora los mismos que te atacaban, no exactamente lo mismo, pero la misma estructura que te atacaba, pues ahora te quiere integrar. Que manda narices, iba a decir otra cosa. Manda narices, ¿no? Es decir, ahora la estructura que te ha marginado, que te ha atacado sistemáticamente durante 30 años, te quiere integrar. ¿Cómo se come eso? Pues nada, seguir teniendo paciencia. Es decir, esto se parece a llevar un barco pequeño en un mar embravecido, en el que hay olas por un lado, olas por otro, y tú vas con tu barquito, con tu timón, más o menos claro tu objetivo. Esto es lo que yo tengo que hacer, estas son mis obligaciones, este es mi trabajo, lo voy a hacer lo mejor que pueda con los medios que tengo, y si soy bien visto, bueno, y si soy mal visto, pues bueno, porque nosotros no podemos estar en la cabeza de esta gente para entenderlo. Pero con el paso de los años, lo que me queda claro es que un halago, y aquí termino, de un terrícola vale lo mismo que una crítica de un terrícola. Es decir, cero. Porque no está basado generalmente ni en la racionalidad ni en la empatía. Está basado en un puro postureo por el estatus. Cuando adquiráis un estatus más alto, os tratarán bien. Mientras no adquiráis ese estatus, os despreciarán, se reirán de vosotros, os tratarán mal. Os tiene que dar lo mismo cualquier cosa que ellos hagan. Si hay crítica, bueno. Si hay halago, bueno. Que os entre por aquí y os salga por aquí. Y vosotros a lo vuestro. Un saludo y hasta otra. Chao.